Listo. Tenemos la semana 15, el día 19 de enero, respecto a el tema mercado de divisas y el Perú. El mercado de divisas y el Perú. El mercado de divisas, ¿qué cosa es? Un régimen de tipo de cambio, el tipo de cambio nominal y real, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, oferta y demanda de divisas, ¿correcto? Bueno, vamos a hablar sobre qué es una divisa, ¿no es cierto? ¿Qué es una divisa? Y eso va a venir en el examen final. ¿Qué es una divisa? Es una moneda extranjera escogida por los bancos centrales de cada país como patrón para constituir sus reservas internacionales, que te da convertibilidad, puede intercambiarse libremente por otra y es aceptada como medio de pago internacional. Te da estabilidad relativa, es aceptada como medio de pago internacional y es utilizada para mantener ahorros extremos de empresas e individuos. Las relaciones económicas internacionales exigen la materialización de pagos en una moneda aceptable por ambas partes, que generalmente se llama divisa. Una transacción internacional típica requiere de dos compras distintas. En primer término se compra la divisa extranjera y en segundo término dicha divisa se usa para facilitar la transacción internacional. Una moneda doméstica se vuelve internacional mientras mayor sea el volumen de transacciones que tiene un país con otros países. Las monedas se vuelven más aceptables. El mercado de divisas. ¿Qué es el mercado de divisas? Es dentro del marco institucional donde las empresas, los gobiernos y los bancos compran y venden divisas extranjeras y otros instrumentos de deuda. Este intercambio de divisas es derivado del intercambio comercial que se realiza entre los países del mundo. El factor principal que determina el valor de una moneda frente a otra es el intercambio comercial realizado entre los dos países emisores de una moneda. Un mercado es la ocurrencia de demanda y oferta dominante en el mismo. Las características del mercado de divisas es el volumen de transacciones, la liquidez extrema en el mercado, el gran número y variedad de comerciantes en el mercado, el tiempo en que se desarrolla, 24 horas al día, la variedad de factores que generan los cambios, el volumen que se negocia internacionalmente de las monedas extranjeras con un promedio diario de 1.5 billones de diarios de dólares. ¿Y para qué ingresar al mercado de divisas? ¿No? ¿Para qué ingresar? Porque para comenzar tienes cobertura de riesgo, hay opciones, hay swaps, hay mercado de futuro, forwards, hay que invertir, el carry trade por ejemplo es un tipo de inversión, y especular también, ¿no? Para especular el tipo de cambio, muchos de ellos trabajan con eso. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Vamos a verlos en la clase del día 21 de enero, el mercados a futuro, ahí vamos a hablar. Y acá está el concepto de cada uno de ellos. Para comenzar, solamente hablando del forward, se trata de un contrato de compra-venta a plazo, es decir, un compromiso entre las dos partes para realizar una operación en fecha futura, ¿no? El precio se pacta en el momento de la firma del contrato, pero la operación se efectúa en una fecha posterior. ¿Cómo opera el mercado de divisas? Oferentes y demandantes, compradores y vendedores. Son los bancos que intervienen en el comercio de divisas, en quienes se concentran los encargos, ¿no? Estos encargos son realizados por quienes tienen intercambio comercial con los otros países para cubrir sus obligaciones en la moneda del país al que le compra, o por los otros motivos, ¿no? Es comprar y vender, los famosos cambistas que le llamaban, solo que en realidad la intermediación financiera se hace con el banco, ¿no? Dependiendo del peso económico de quienes toman estas decisiones, será la importancia de su participación en el mercado. Un ejemplo, un dólar es una moneda fundamental en este mercado. Muchas transacciones entre monedas se hacen con la intervención del dólar. Por ejemplo, si se desea vender pesos colombianos y comprar reales, la transacción se haría cambiando los dólares por los pesos, ¿no es cierto?, por los reales. La fortaleza de una moneda frente a la otra depende directamente de la cantidad del comercio internacional que se realice dentro del país. La estructura del mercado de divisas está estructurada de la siguiente manera: empresas no financieras, importadoras y exportadoras, o bien turistas, inmigrantes, inversionistas.
Corredores de cambio son los sujetos utilizados por los bancos comerciales para influir en las actividades bancarias. Empresas multinacionales realizan sus transacciones en función de lo que se ha denominado moneda vehicular. Bancos comerciales actúan como intermediarios entre oferentes y demandantes y los bancos centrales de cada país. Las funciones del mercado de divisas es las transacciones económicas en un país se realizan en su moneda. En las transacciones internacionales, el agente que compra, el que vende, poseen monedas distintas y hace falta un medio por el cual puedan cada uno obtener la moneda que necesitan. Lo principal es facilitar las transferencias de fondos o poder de compra de un país y moneda a otro. Otras funciones: se ocupa de la transferencia de fondos o poder de compra de un país y su respectiva divisa con respecto a otro, brindando la posibilidad de efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras naciones, el precio de una moneda en términos de otra, y realiza una función de crédito en el sentido de que la cantidad de las transacciones internacionales se efectúen empleando las facilidades de crédito que brinda el mercado cambiario. Facilita la cobertura y la especulación. Estos son los famosos cambistas, pues, ¿no? Los centros cambiarios más importantes del mundo son Londres, Nueva York, Tokio y Singapur. Los principales centros secundarios son Zurich, Frankfurt, París, Hong Kong y Sydney. Las principales monedas más comerciales es el dólar estadounidense, el yen japonés, el euro, la libra británica, el franco suizo, el dólar canadiense y el dólar australiano. La banca internacional defiende prevalencia del dólar como divisa de reserva. Este es un comentario que se hizo en un periódico, en la agencia noticiosa EFE. Dice lo siguiente, vamos a ponerlo. Pekín, Perú.com, agencia EFE. Los principales bancos del mundo reunidos en Pekín señalaron que el dólar seguirá siendo la divisa principal de reservas internacionales por mucho tiempo. Si la pregunta es si la creciente importancia del yuan, moneda china, llegará a reemplazar al dólar, la respuesta es que no. Creo que ese será el objetivo que buscan los funcionarios chinos, respondió un funcionario director general del Instituto de Finanzas, etc. Este Instituto de Finanzas acopia a 390 mayores bancos del mundo, ¿no? Y este funcionario reconoció que el yuan, o moneda del pueblo chino en mandarín, está adquiriendo importancia como respuesta a una creciente integración de China en el sistema financiero y la economía global. El presidente de Citibank reconoció, sin embargo, que es muy probable que esa moneda se use cada vez más en transacciones comerciales entre China y países de América Latina o África, aunque esto va a suceder en forma gradual. Para mí, la última consecuencia de un sistema financiero globalizado es una divisa internacional, opinó este autor, responsable de esta parte de la recuperación económica de Estados Unidos. Esa divisa internacional está lejos de la realidad de un sentido formal. El hecho ante ese problema, concluyó el funcionario, es que no hay alternativas prácticas hoy y por muchos mañanas más. El dólar estadounidense estará como divisa internacional por mucho tiempo. China, principal tenedor del Tesoro de Estados Unidos, porque ha comprado muchos bonos, teme una devaluación del dólar que haría perder valor a esos activos en una moneda que constituye aproximadamente un 70% de los más de los 2 billones de reserva de las divisas chinas, la mayor del mundo. Bueno, como verán, la divisa estadounidense, el dólar, va a estar todavía por un tiempo, ¿no? Y bueno, y acá hay algunas noticias también del Banco Central de Reserva, del comercio, donde hablan sobre el dólar, ¿no? Básicamente. Bueno, acá hay una teoría, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Con toda la política cambiaria, con la divisa. Dice, ¿no? La teoría de la paridad de poder dice que el tipo de cambio resulta de la relación entre el costo de los productos nacionales y los productos extranjeros, llegando al tipo de cambio real, al equilibrio, cuando los productos cuestan lo mismo independientemente de dónde se compren. Esa es una teoría. El valor del cambio de una divisa tiende a apreciarse o a depreciarse a una tasa igual a la diferencia entre la inflación interna y la externa. Por ejemplo, si la inflación anual de Estados Unidos es 4 puntos superiores al de la Suiza,
el poder adquisitivo del dólar bajará 4 puntos en comparación con el franco suizo. Es decir, se depreciará 4% al año. Por otra parte, el dólar se apreciará frente al franco si la inflación de Estados Unidos es inferior a la suiza. Bueno, es una teoría y acá hay algunas comparaciones de los tipos de cambio del dólar en comparación, ¿no? Acá hay un informe, dice el día 30 de enero, día de la encuesta del Economist del Big Mac, tenía un precio de 8 nuevos soles, dice, que equivale a 2.54 dólares en Estados Unidos. La misma hamburguesa costaba ese día 3.54 dólares, significaba que nuestra moneda estaba subvaluada respecto a su nivel real en 28%. Claro, o sea, definitivamente nuestra moneda es débil, pues, ¿no? ¿Qué ventajas hay, ¿no? Respecto al fortalecimiento del dólar y respecto al debilitamiento del dólar? Las ventajas frente al fortalecimiento del dólar para nosotros, los simples mortales, son las siguientes. Los consumidores estadounidenses tienen bienes extranjeros de precios más bajos. Los bienes extranjeros de precios más bajos ayudan a mantener baja la inflación en Estados Unidos y los consumidores extranjeros se benefician cuando viajan al exterior. Las desventajas son: las empresas estadounidenses exportadoras tienen más dificultad para competir en los mercados exteriores y las empresas estadounidenses de mercados que compiten con las importaciones tienen más dificultad para competir contra bienes extranjeros de precio bajo. Los turistas extranjeros encuentran que les resulta más caro visitar Estados Unidos, obviamente porque el dólar es más alto para nosotros. El debilitamiento del dólar. Ventajas: las empresas estadounidenses exportadoras encuentran que es más fácil vender bienes en los mercados exteriores y las empresas de Estados Unidos sufren menor presión de la competencia para mantener bajos los precios. Más turistas extranjeros pueden visitar Estados Unidos. Y las desventajas son: los consumidores estadounidenses comprueban que los bienes extranjeros tienen precios más altos. Los precios más altos de los bienes extranjeros contribuyen a aumentar la inflación de los Estados Unidos y los consumidores estadounidenses encuentran que viajar al extranjero es más caro, ¿no? Bueno, hay regímenes del tipo de cambio, ¿no? Se refiere al modo en que el gobierno de un país maneja su moneda con respecto a las divisas extranjeras y cómo se regulan las instituciones del mercado de divisas. El régimen cambiario influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y las fluctuaciones del mismo. El tipo de cambio, su definición, ya lo hemos visto: el tipo de cambio real, el nominal. Bueno, acá están los conceptos, eso va a venir en el examen. El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, ¿no? El Banco Central de cada país es el que se encarga de definir el sistema monetario. Puede optar por un tipo de cambio fijo o variable. Fijo, cuando el BCR de un país determina el valor de su moneda en referencia a una moneda extranjera y realiza las compras y ventas a ese precio fijo. Hoy en día la moneda de referencia es el dólar. El problema de elegir un sistema monetario fijo es que el Banco Central tiene muy poca capacidad de influir con políticas monetarias al desarrollo de la economía. Claro, no es dable, ¿no? Lo positivo de un esquema así es que se restringe la expectativa sobre el precio de las divisas. Variable. La relación entre la moneda nacional y las extranjeras estarían marcados por la demanda y oferta del mercado. ¿Qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, si aumenta la demanda de dólares de una sociedad, esta divisa aumentará su valor. Otro ejemplo, para que la moneda nacional se aprecie, el país debe ser atractivo para las inversiones y al traer los capitales extranjeros se producen un aumento en la oferta de dólares. Acá hay un gráfico, ¿no?, de cómo es el tipo de cambio en América Latina frente al dólar. La variación desde el episodio de Lehman Brothers es un caso que lo hemos visto. Después de ese episodio, esto es lo que marcó, ¿no? Perú esto está actualizado al 2 de marzo del 2019. Claro, todo esto es antes de la pandemia, ¿no? Todo eso no. Y estos son algunos cuadros que se pueden ver cómo es que el dólar, en este caso los tipos de cambio, suben y bajan, ¿no? Ahí está, oferta y demanda de divisas.
Las monedas, al igual que cualquier otro bien, tienden a aumentar su valor cuando son más demandadas y al bajar su valor cuando no están siendo requeridas, de manera que esto puede llevar a un punto de equilibrio. Pero este equilibrio natural se puede ver entorpecido por factores que le son ajenos al libre intercambio comercial, derivados de las políticas cambiarias de cada país. Eso es cierto, ¿no? Causas de diferencias entre la oferta y la demanda se pueden deber a el comercio internacional, a las inversiones de las personas, especulación y un arbitraje, adquirir la moneda en un mercado con un precio inferior e instantáneamente venderla. Esto es incertidumbre, ¿no? Crear desestabilidad, ¿no? Bueno, esto fue el mercado de divisas. Mercado de divisas, semana número 15, 19 de enero del 2021.